Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica, de estudio bíblico, el segundo libro de Reyes en el capítulo 19 el día de hoy. Pero antes de empezar el capítulo 19 es importante que hagamos un repaso de lo que había pasado en el anterior capítulo, en el 18. Recordemos que ya la tierra de Israel, la parte norte, habían sido llevados cautivos a Asiria por la rebelión del pueblo, por haber dejado al Señor, por haber desobedecido al Señor, por no caminar conforme a su palabra. Ellos fueron llevados como esclavos y habíamos visto que la consecuencia de la desobediencia es la esclavitud. Eso para el tiempo antiguo y también para este tiempo. Aquella persona que desobedece al Señor se vuelve esclavo del pecado. El Señor Jesús nos decía en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 31 que si nosotros nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Cristo, si obedecemos las enseñanzas de Cristo, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres de la esclavitud del pecado. Porque todo aquel que peca es esclavo del pecado, y el esclavo no va a heredar del Padre. Los que heredan son los hijos, los libres, ¿verdad? Entonces, así como estamos viendo en el Antiguo Testamento que por la desobediencia de la casa de Israel fueron llevados como esclavos a Asiria. De la misma manera, nosotros debemos mantenernos en obediencia al Señor para no ser esclavizados por el pecado. Pues bien, después de aquella escena, después de ese terrible momento cuando ya los israelitas, los de la casa de Israel, la parte norte, fueron llevados esclavos, pues en el reino de Judá, en la parte sur, aquí en la parte amarilla, ¿sí? Ahí estoy señalando en el mapa, ahí estaba reinando Acaz. Acaz era un hombre malo, era un hombre desobediente, era un hombre idólatra, que también pecaba contra el Señor, pero su hijo Ezequías tuvo el corazón recto delante de Dios. Ezequías tomó la decisión de obedecer a Dios, de tener temor del Señor, y caminó conforme a su palabra e hizo lo recto delante de Dios. De todas formas, viene el rey de Asiria, que en ese tiempo era Sennacherib, y amenaza a Judá, amenaza a Ezequías. Voy a llevarlos cautivos, así como los he llevado a los israelitas, así voy a llevarlos a ustedes. Ezequías se apoyó en el Señor. Ezequías consultó con el Señor, se refugió en el Señor, buscó al Señor. Pero las palabras del rey de Asiria eran terribles. Y vamos a leer un poco, un pedazo del capítulo 18 de segundo libro de Reyes, por supuesto. Dice en el versículo 33. Estas eran las palabras de Sennacherib, rey de Asiria. Dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Qué le parece? Estas eran las palabras de amenaza. Amenazaba Sennacherib a Judá. ¿Qué Dios puede vencerme? Ningún Dios me puede vencer. Ni siquiera el Dios de Judá. Voy a derrotar a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más importante de Judá, por supuesto. Ahí estaba el palacio real, ahí estaba el templo del Señor. Entonces, dice el verso 1, aquí ya en el capítulo 19, el verso 1 dice:
cuando el rey Ezequías oyó esas palabras del rey de Asiria, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicios, humillados. En total humildad los envió hacia el profeta Isaías, hijo de Amós. Sí, este es el profeta Isaías que escribió el libro, ¿verdad? El libro de Isaías. Entonces Ezequías envía a estos varones hasta donde estaba el profeta Isaías para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Esas son las palabras que los enviados de Ezequías le dicen a Isaías. Ora al Señor por este pueblo. Tal vez Él tenga misericordia. Ora, Isaías, pide al Señor por nosotros. Y entonces dice el verso 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así diréis a Ezequías. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Esas eran las palabras que el Señor le mandó a decir a Ezequías. No temas, Ezequías, no temas. Yo he oído esas palabras de blasfemia. Pero yo pondré en él un espíritu, y él oirá un rumor, y entonces él se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Entonces, dice el verso 8, que regresando el Rabsaces, es decir, el siervo del rey de Asiria, dice que halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tirhaka, el rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra, ¿no? Ahí estaba el rumor, ese era el rumor que había oído, y eso venía de parte del Señor. Entonces, después de que oye ese rumor de que Tirhaka, el que era el rey de Etiopía, estaba yendo a hacerle guerra a Sennacherib, rey de Asiria, entonces Sennacherib volvió, dice, entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria, ¿no? Y continúa blasfemando. Sí, está en el asunto de la batalla, de la supuesta batalla de Tirhaka, el rey de Etiopía, pero antes de atender ese asunto, envía a otros mensajeros con más blasfemia, ¿no? Y le envían a decir a Ezequías una vez más: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Escaparás tú, Ezequías? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, a Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena, de Iba? ¿Dónde está? ¿Dónde están, Ezequías? Esos dioses, no, ninguno de esos dioses me ha podido vencer. ¿Y crees que tú vas a escapar? ¿Crees que tu Dios te va a librar? Seguía esas palabras de blasfemia. No sabía contra quién se estaba enfrentando, contra el Dios de Israel, que es el Dios creador de los cielos y la tierra. Estaba blasfemando
con el hacedor del universo, con aquel que le daba aliento de vida al mismo rey de Asiria. Entonces dice el verso 14: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué le parece? Agarró esas cartas de blasfemia, ¿no? Esos mensajes, y las abrió delante del Señor. Señor, mira lo que están hablando, mira lo que están diciendo de ti. Ten misericordia de nosotros, líbranos de la mano de Sennacherib. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino eran obras de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces, dice, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? En otras palabras, veamos lo que le está diciendo Isaías a Ezequías. Ezequías, no temas. Esa oración que tú me has hecho, la he oído. ¿Qué es lo que digo yo respecto a Sennacherib, rey de Asiria? ¿En qué lío te has metido, Sennacherib, que has blasfemado al único Dios verdadero? Tú dices: yo he vencido a las naciones, yo he secado ríos. ¿No te das cuenta que yo hice todo eso?, dice el Señor. ¿No te das cuenta que yo hago y deshago, y que por mi mano tú has podido vencer a las otras naciones? ¿Por qué se enaltecen tus ojos? ¿Por qué blasfemas delante del único Dios verdadero? Esas son las palabras que Dios estaba transmitiendo a través del profeta Isaías. Eso era respecto a Sennacherib, el rey de Asiria, ¿no? Porque el rey de Asiria pensaba que él por su poder había vencido a las naciones, por su poder había derrotado a los dioses paganos, pero en realidad Dios está diciendo: los has vencido porque yo quería. Has destruido naciones porque yo di el permiso. Y ahí es donde vemos la soberanía de Dios. Entonces realmente Sennacherib se estaba enalteciendo como si él solito hubiera hecho las cosas. Y en realidad es que nosotros siempre tenemos que reconocer que las cosas, si logramos algo, si hacemos algo, no es por nuestra capacidad, es porque Dios lo permitió. Es porque Dios dio el permiso.
de que logremos algo, de que hagamos algo, que no se enaltezcan nuestros ojos, que no se enaltezca nuestro corazón diciendo yo lo hice sin ayuda de Dios. Y esa era la actitud de Sennacherib. Yo he vencido sin la ayuda de nadie. Y así le sigue diciendo, ¿no? A ver, continuemos en el verso 25. Sigue hablando respecto a Sennacherib. Dice, ¿nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado? Yo ya había planificado todo lo que tú hiciste, Sennacherib. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí, Sennacherib. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Eso le dice el Señor. Eso le dice el Señor a Sennacherib. Por cuanto te has enaltecido, te has airado contra mí, tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Le estaba diciendo, eres como un buey, yo puedo dirigirte. Dice, y te haré volver por el camino por donde viniste. Ese era el mensaje de Isaías. Isaías estaba hablando con Ezequías. Esto dice el Señor de Sennacherib. Esto piensa Dios, el Dios verdadero, esto piensa de Sennacherib. Y entonces le dice en el verso 29, y esto te daré por señal, oh Ezequías, de que todas estas palabras que yo estoy hablando son verdaderas. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Es decir, no necesitarán trabajar la tierra porque todo brotará. Yo les proveeré. Yo les voy a dar alimento. Esta es la señal. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis del fruto de ellas. Es decir, este año y el siguiente año no necesitarán trabajar la tierra, yo les voy a proveer. El tercer año sí sembrarán, sí segarán, plantarán viñas y van a comer del fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Es decir, en este tiempo Dios hará la tierra muy fértil. Muy fértil. Esa era la señal que Dios le estaba dando a Ezequías. Y dice, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y por supuesto, recordemos que todo lo que nos habla la palabra tiene mensajes espirituales. Y esto que el Señor está hablando aquí es interesante, porque dice, volvamos a leer y tratemos de entender en el espíritu, porque el Señor cuando nos habla de frutos, claro, en ese momento está hablando de frutos físicos, terrenales, pero el fruto que el Señor quiere son frutos espirituales. Él quiere cosechar personas que vayan a la vida eterna. Quiere frutos verdaderos y frutos maduros, trigo que pueda volverse pan. No quiere paja, no quiere cizaña, Él quiere trigo. Esos son los frutos que Él quiere. A ver, en ese contexto espiritual tratemos de entender en el espíritu estas palabras proféticas. Dice, esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo,
El segundo año lo que nacerá de suyo. El tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, es decir, el remanente, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 personas. 185,000 del ejército de los asirios que estaban a punto de atacar la tierra de Judá. En ese momento Dios estaba protegiendo a su tierra, protegiendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque Ezequías se había humillado ante el Señor, porque Ezequías estaba buscando la presencia del Señor, estaba buscando la voluntad del Señor, reconociendo sus faltas también. ¿Qué le parece? Cuando el rey se humillaba ante el Señor, caminaba en rectitud, entonces Dios estaba con su pueblo. Pero cuando el rey se desviaba y todo el pueblo se desviaba, entonces el Señor no los protegía. No hay protección para los desobedientes. No hay protección para aquellos que se rebelan. Entonces, ahora, como los de la tierra de Judá están humillados, ¿sí? Los de la tierra de Judá, hemos visto en el anterior capítulo, ellos no pronunciaron palabra. Estaban humillados. Entonces el Señor les da otra oportunidad. Y les dice, no van a invadir, este rey de Asiria no va a invadir la tierra de Judá. Los voy a proteger. Y recordemos que Asiria era un gran imperio, era un imperio gigante, enorme, un ejército, no sé, tal vez me atrevo a decir, un ejército 20 veces más que el ejército de Judá. Pero el Señor dice, mandó su ángel y mató del campamento de los asirios, del ejército asirio, mató a 185,000 soldados. Entonces, ya cuando se levantaron por la mañana y habían tantos cuerpos muertos, pues se asustaron, ¿sí? Se preocuparon. Dice, a ver, vayamos. Dice, cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Y entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue. Se fue preocupado, se fue asustado, se fue temeroso. Y se volvió a la tierra de Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba, mientras Sennacherib estaba adorando en su templo pagano, el templo de Nisroch, ¿no?, su dios falso, dice que Adramelech y Sarecer, los hijos de Sennacherib, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. ¿Qué le parece? Esa es la retribución a su altivez. Y mientras estaba adorando a su dios Nisroch, su dios pagano, vinieron sus hijos y mataron a ese hombre blasfemo, a ese gran, entre comillas, gran rey de Asiria, porque él se creía grande. Entonces, de esa manera, el Señor protegió a su pueblo aquella vez. El Señor tuvo misericordia del pueblo de
Judá. Bueno, entonces estamos viendo, según este contexto histórico, en ese tiempo ya la casa de Israel ya no estaban ahí. La casa de Israel ya habían sido llevados cautivos a Asiria. Aunque habían quedado algunos, principalmente sacerdotes, ¿no? Que habíamos leído en el capítulo 17, que habían llevado sacerdotes para que, aparte de adorar a los dioses paganos, los sacerdotes de Israel enseñen cómo se adoraba al Dios de Israel. Entonces habían algunos sacerdotes en la tierra de Israel. Pero todo era desolación, ya prácticamente eran babilonios y asirios que estaban habitando la tierra de Samaria, la tierra de la casa de Israel, donde estaban las 10 tribus. Solamente quedaba la casa de Judá, solamente quedaba la parte sur. Pues bien, hasta aquí es el capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Estamos viendo cómo el Señor tiene misericordia. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando reconocemos nuestras faltas, ahí está la protección del Señor. Cuando dejamos a un lado la rebeldía, cuando decidimos no ser más desobedientes y empezar a caminar conforme a la palabra de Dios, entonces está ahí la protección del Señor. El Señor está con los que le temen y los defiende. Muy bien. Nos quedamos aquí entonces. Si el Señor lo permite, vamos a continuar con el próximo capítulo. Pero no me voy a despedir sin antes bendecir y mandar un fuerte abrazo a Carlitos González, a Sharon Miranda. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que siguen perseverando en la palabra constantemente. No dejemos de estudiar la palabra de Dios, no dejemos de buscar al Señor, buscar conocerle. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué clase de pueblo quiere el Señor? Ya estamos aprendiendo que el Señor quiere un pueblo obediente, no quiere un pueblo rebelde. Así que procuremos con toda diligencia ser aquel pueblo obediente, aquel pueblo que se refugia en el Señor. Me despido entonces con un fuerte abrazo hasta donde usted está. Y si el Señor lo permite, estamos en el próximo capítulo. Bendiciones a cada uno.